Que el Señor los bendiga, hermanos. Sean bienvenidos una vez más al estudio de cada miércoles y a su iglesia Camino Nuevo y Vivo, donde volver a empezar es posible. Espero que todos estén muy bien, espero que todos estén sanos, estén completos, estén descansados y estén listos para tomar nuestro estudio de este día, ¿verdad? Recuerde tener ahí sus anotaciones, tener donde anotar su libreta, su pluma, su lápiz y este saque los apuntes que haya estado haciendo, ¿verdad? Durante todos estos estudios. Les doy la bienvenida a todos, a nuestra hermana María Esther Morán, a Denise, a Osvaldo, qué bueno que están aquí. Son los que me aparecen aquí, los demás no sé quiénes serán, pero también les doy la bienvenida. Espero que si es la primera vez que están aquí, se sientan cómodos, se sientan como en casa. Y pues comentarles que este es un estudio que hacemos todos los miércoles de cada libro de la Biblia. Ahorita vamos en el libro de Números, vamos a iniciar el capítulo 10. Y si ustedes se quieren poner al corriente con todos los libros que hemos pasado, no son muchos, de Génesis, Éxodo, Levítico y ahorita vamos en Números, pueden buscarlos en nuestra página de YouTube de Camino Nuevo y Vivo. Ahí los estoy subiendo después. Los de Números todavía no los subo, pero Deuteronomio, Levítico, que fue el último que vimos, ya está listo, ya está todos los capítulos ahí en YouTube, así que si quieren ponerse al corriente, si se les pasó algún estudio, pueden buscarlo ahí, y ponerse al corriente, ¿verdad? Comentarles también que si ustedes tienen alguna duda o tienen algún comentario que quisieran aportar para la clase, si ustedes han estado estudiando también durante la semana y quieren participar, pueden hacerlo por medio de los comentarios. Son bienvenidos, no vamos a dejar a nadie afuera. Si sus preguntas no las puedo responder en este capítulo o en este estudio, hay algunas ocasiones en las que no sé la respuesta y me tengo que poner a buscarla o tengo que ponerme a estudiar un poco más para encontrarla. Con mucho gusto lo haré, lo dejaremos pendiente en esta ocasión y lo estaremos retomando el siguiente estudio. Con eso iniciamos el siguiente estudio, resolviendo dudas y para que no quede nada en el aire, ¿verdad? Que todo quede lo más claro posible. También decirles que si uso alguna versión diferente a la Reina Valera 1960, que es la estándar que uso siempre, se los voy a comentar para que no les parezca extraño el momento en que yo esté leyendo en la Biblia. Y también si uso alguna Biblia extra para dar alguna información más detallada o alguna información que nos pudiera ayudar, también se los estaré comentando para que no se vayan a asustar ni se vayan a sacar de onda. Creo que no se me pasa nada más. Con esto estaríamos iniciando definitivamente nuestro estudio el día de hoy. Solamente vamos a hacer una oración y pues una vez más todos sean bienvenidos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, gracias porque nos has cuidado durante toda esta semana. Te queremos pedir, Padre, que en este estudio tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos revele, Señor, qué es lo que tú nos quieres decir por medio de estos capítulos en tu palabra, Señor. Líbranos de todo pecado, límpianos de toda maldad, Señor, y libera nuestras mentes, Padre, renueva nuestra mente, nuestro entendimiento, y que nosotros cada día estemos más cerca a estar a la estatura del varón perfecto que es tu Hijo Jesús. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar. Tal vez ahora la introducción la metí turbo, pero es que luego no me completa con el tiempo para avanzar. Así que bueno, vamos a meternos. El día de hoy tenemos capítulos muy interesantes y vamos a iniciar. Lo último que vimos, el estudio pasado, fue acerca de la celebración de la Pascua que se llevó a cabo en el desierto al pie del monte Sinaí. Al pie en el monte, en el desierto del Sinaí. Y también cómo la nube se va moviendo, cómo la nube nos menciona la palabra de Dios que es la presencia de Dios entre el pueblo de Israel
y cómo cuando esta nube se levantaba y comenzaba a avanzar, era tiempo en que el pueblo se tenía que levantar también y avanzar junto con la nube. Cuando la nube se detenía, entonces el pueblo tenía que detenerse en ese lugar, tenían que acampar, y mientras la nube no se moviera, ellos tenían que estar en ese lugar. Podía ser un día, podían ser 2 meses, hasta años, y según a donde esta nube se moviera, o en la noche la columna de fuego, era como el pueblo de Israel se iba a ir moviendo. También sabemos que para moverse el pueblo de Israel tenía cierta formación, no era como ahorita que cada quien, cuando llegas al centro, ¿verdad? Ves gente por todos lados, moviéndose para todos lados. Con el pueblo de Israel no es así, sino que ellos van organizados de cierta manera. Va la tribu de Judá al frente, la tribu de Leví con todo el tabernáculo, con el arca del pacto, con el altar, van en medio, y hasta el final tenemos, si mal no recuerdo, a la tribu de Dan, y hay un porqué de por qué van acomodados así, ¿verdad? Hay una razón. Al momento en que ellos se ponen a acampar, también se tienen que acomodar de cierta manera. La tribu de Leví con el tabernáculo van en medio, y se van acomodando el resto de las tribus alrededor de este tabernáculo. La razón es porque la presencia de Dios va a estar en medio del pueblo. Entonces el tabernáculo estaba al centro, que es donde está la presencia de Dios, y alrededor ya tenemos al resto de las tribus. Y pues bueno, ahora vamos a avanzar un poquito más. Vamos al capítulo 10. Y este capítulo abre con algo que a nosotros, si lo leemos muy por encimita, nos puede parecer como que innecesaria la descripción, o innecesario el relato que nos están marcando del versículo 1 al 10, pero tiene una razón de ser y es también importante para nosotros. Así que vamos a iniciar. Dice de la siguiente manera: Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis el arma, entonces moverán el campamento, o moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis al arma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Al arma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Bien, en el Antiguo Testamento, hermanos, aquí estamos hablando de unas trompetas de plata, y en el Antiguo Testamento la plata nos quiere decir, o nos está hablando de redención. Cuando usted se encuentra en el Antiguo Testamento con instrumentos de plata, en la mayoría de las veces vamos a estar, o se va a estar refiriendo a redención. Y este es el caso con estas trompetas. Ahora, estas trompetas también tenían otro significado, no era solamente esto. Jehová le habla a Moisés y le dice: te vas a hacer 2 trompetas de una sola pieza, hechas con martillos. Si ustedes recuerdan, hay algo más en el tabernáculo que está hecho de una sola pieza y con martillo. Y esto lo hablábamos el estudio pasado, hablamos acerca de el candelabro o las lámparas que estaban en el tabernáculo. Todo lo que estaba ahí, el arca del pacto, ustedes recordarán, todo está en una sola pieza. La tapa, a pesar de que tiene estas figuras de ángeles tocando sus alas en la parte de arriba, es una sola pieza, no está por separado. Dios manda que las cosas las hagan en una sola pieza, y esto es lo que está mandando para
las trompetas de plata. Esto, hermano, quiere decir una cosa. Para empezar, las trompetas de plata ya les había dicho que quieren decir redención, pero también está hablando acerca de la palabra de Dios. ¿Por qué les digo que de la palabra de Dios? Pues bueno, cuando iba a ser, cuando iba a haber guerras, ellos tenían que usar estas trompetas. Y entonces ellos se preparaban para luchar. Y Dios les dice aquí en estos versículos que cuando ellos vayan a salir, toquen las trompetas para que entonces se acuerden que Dios va con ellos, ¿verdad? Que Dios va a pelear con ellos. Y esto es lo que nos recuerda la palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos y confiamos en la palabra de Dios, estamos siempre conscientes de que Dios está con nosotros y recordamos que Dios pelea nuestras batallas, que Dios nos defiende, que Dios está con nosotros en todo momento. El shofar, exactamente. Aquí no se los dije, pero aquí en la Biblia lo conocemos como trompetas. Vamos a verlo como trompetas, pero su verdadero nombre sería shofar. Es un instrumento usado por los judíos que parecen así, tienen discúlpenme, tienen o se parecen más a una clase de cuernos, son un poco torcidos, y por ahí esos los usan para dar estas alarmas, ¿verdad? La traducción original exactamente es shofar. Con esto es que se hacen las alarmas para cuando van a salir a la guerra. Con estas también cuando son las fiestas solemnes, aquí nos dice que también van a usarlas. También cuando empiecen a moverse de un lado a otro, cuando empiezan a moverse de un lado a otro, ustedes ahorita les comentaba que para cuando se movía la nube tenía que moverse el pueblo de Israel, pero imagínense ustedes, hermanos, que están en este pueblo y de repente la nube se mueve y nunca falta el despistado, ¿verdad? Que no está en la movida o que no sabe ni qué, y entonces la nube ya va ya y tú todo despistado hasta las 1500 te das cuenta y empiezas a agarrar tus cosas y ya se te fue tu tribu y agárralo. Entonces, para evitarnos estas cosas también tenemos el shofar, y cuando se movía la nube, entonces los levitas, que eran los que iban a estar tocando el shofar, ellos tomaban así es, como en las bandas de guerra, dice Leslie, tienen toques para dar indicaciones. Así es, cuando se empezaba a mover la nube, la presencia de Dios, ellos avisaban y entonces el pueblo ya empezaba a encaminarse, ¿verdad? Empezaba a moverse. Esa no fue Fusa, ese fue el chiquilín. Anda medio alborotado el día de hoy porque no le gusta la lluvia. Pero bueno, entonces, volviendo al asunto de las trompetas. Estas trompetas también representan la palabra de Dios. ¿Y por qué les hacía la pregunta? ¿Por qué representan la palabra de Dios? Pues bueno, aquí viene la clave. Cuando es fiesta solemne, cuando es alguna de las festividades que Dios había mandado al pueblo de Israel que tenían que celebrar y que no se les podía pasar, y al que se le pasara lo iban a sacar del pueblo porque eran fiestas importantes, fiestas solemnes. En estas fiestas ellos tocaban el shofar. No sé cuántos toques tendrían que dar, o si había alguna manera en específico de tocarlo cuando era una fiesta solemne, pero sí nos menciona que se va a tocar a la hora de las fiestas solemnes. Entonces, recuerden que todas estas fiestas solemnes llevan o nos hablan acerca de Jesús. Y estas trompetas, si ustedes recuerdan ahorita los versículos, nos recuerdan también que Dios va con nosotros y que Dios está en todo momento con nosotros. Lo que quiere decir que si nosotros, cuando es un toque de trompeta en las fiestas solemnes, si nosotros, transportándolo a nuestros tiempos, si nosotros no predicamos
a Jesús, no predicamos el sacrificio de la cruz, entonces estamos dando el mensaje incorrecto. Entonces estamos hablando del mensaje que no debemos, o un mensaje que no debemos de hablar, porque el mensaje central, el mensaje importante es Jesús y su sacrificio en la cruz. Es por eso que estas trompetas tienen representación como la palabra de Dios. Dice Leslie, depende de la fiesta, si hay formas distintas de tocarlos, con sonidos largos y cortos como en clave Morse. Bien, no sé, Leslie ahorita es la que sabe bastante de eso. Ahorita que está el conflicto en Israel, yo no sé si aún tocan el chofar para iniciar los ataques o si esto ya no se usa, pero al menos aquí en la Biblia nos menciona que cuando ellos tenían que salir a guerras o tenían que pelear contra algún enemigo, tenían que verse o tenía que tocarse el chofar. Así que bueno, vamos a avanzar al versículo 11. Los israelitas salen del Sinaí. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, ok, dice Leslie que ya no lo tocan. Bien. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Bien, pausa aquí. Recordemos que todo lo que ha transcurrido hasta este momento, el pueblo de Israel está estacionado o está acampando al pie del monte en donde se le dieron las tablas de la ley a Moisés. Están en el desierto del Sinaí, no se han movido ahí y ha pasado un año desde que salieron de Egipto. Ustedes dirán, un año en el desierto, qué complicado, qué difícil, qué incómodo, pero hermano, cualquier desierto, esa sí es fusa. Cualquier desierto en el que uno esté y esté la presencia de Dios con nosotros, no es complicado, no es difícil y no es pesado estar en ese lugar. Dios puede hacer que cualquier desierto se vuelva un lugar de descanso, se vuelva un lugar de reposo, se vuelva un lugar de bendición para nosotros. Y que Israel haya estado un año completo estacionado en ese lugar era para darle descanso que necesitaba Israel para lo que iba a venir más adelante. Recuerden, ellos van saliendo de esclavitud de Egipto, no saben hacer absolutamente nada más que ser esclavos, y entonces los van a llevar a una tierra prometida, tierra que ya está ocupada por otras naciones, y que esas naciones no se van a salir de manera sencilla o de manera sin pelear. Dios lo bendiga, hermano Carlos, qué bueno verlo por aquí. Entonces, todo este trayecto que van a estar en el desierto, les va a servir para que ellos aprendan, para que ellos sepan defenderse, pero sobre todo les va a ayudar en su crecimiento y en su dependencia de Dios. Ese es el propósito. No es después que el ejército o que Israel sean unos muy buenos combatientes. No es tampoco que Israel sepa de la noche a la mañana usar instrumentos de guerra y pelear contra todas las naciones y por eso les ganaba a todas las naciones. Eso no era. Probablemente los israelitas no sabían pelear aún, pero estaban con Dios y confiaban en Dios, al menos algunos de ellos. Vamos a ver después por qué. Y esto era lo que les hacía ganar en las batallas, que Dios estuviera con ellos. Si ellos hubieran salido solos de Egipto, si ellos hubieran pasado todo ese tiempo solos en el desierto, yo creo que del desierto no salen, porque sí es muy duro estar ahí. Pero como les dije hace un momento, cualquier desierto, cuando está Dios contigo, se vuelve un lugar hasta en donde puedes descansar y puedes reposar. Así que vamos a avanzar. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Nazón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Recordemos que los primeros que salen siempre, la primer tribu que va encabezando esta marcha es la tribu de Judá, que significa alabanza. Es lo que ya habíamos hablado. Todo lo que nosotros hagamos va relacionado con darle alabanza y adoración a nuestro Dios.
Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gerson y los hijos de Merari, que lo llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos, y Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. Luego comenzaron a marchar los cuatitas llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Nazón, dice Leslie, me parece que es el primer hombre que se atreve a entrar al Mar Rojo para cruzarlo. No estoy seguro, la verdad, no estoy seguro que haya sido él. Sé, según la tradición judía, los relatos judíos, se dice que al momento en que el pueblo de Israel sale de Egipto y llegan al Mar Rojo, y que el ejército de Faraón está detrás de ellos, y es el momento en que el mar se va a abrir. En las películas ustedes ven que Moisés abre el mar, ¿verdad? Y él alza las manos y se abre el mar. Otros ven que en otras películas Moisés es el que se mete y se abre el mar. Pero según los relatos judíos, hay un hombre que es Nazón, según algunos dicen que es él. No me consta, no estoy seguro, así que no puedo decir si era Nazón, pero dicen que es un hombre que empieza a avanzar, empieza a meterse al mar. Conforme va entrando, le va llegando la marea, ¿verdad? Las olas del mar le van golpeando hasta el momento en que le golpean el pecho, y ya cuando le llegan justo a la nariz, es cuando se abre el mar. ¿Y por qué sucede esto? Es porque dicen en la tradición judía que es Dios esperando la fe de alguien para poder abrir el mar, para entonces hacer el milagro, ¿verdad? Por medio de la fe. Pero esto es lo que dice la tradición judía. Yo no lo sé, solamente aquí se dice, y no me sorprendería que haya sido así. Lo encuentro bastante coherente, y hasta cierto punto es bastante creíble conforme todas las cosas que vamos viendo en la Biblia. Pero no lo sé, no lo he leído realmente en algún otro libro o en algún otro comentario bíblico. Solamente lo sé de parte de los judíos, pero de nadie más lo sé. Así que pudiéramos dejarlo como en duda, pero también lo podemos tomar para aplicarlo en nuestra vida, ¿verdad? Como la fe es el que hace que las cosas sucedan, ¿verdad? Vamos a avanzar. Me había quedado en el versículo 20. En el 21. Luego comenzaron a marchar los cuatitas llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. ¿Qué quiere decir esto? Bien, la tribu de Leví entonces aquí se reparte en dos. Gerson y Merari, los hijos de Gerson y Merari se adelantan. Ellos son los que van con las, digamos, paredes y techo del tabernáculo, con las columnas. Y entonces ellos van marchando primero, y cuando llegan al lugar en el que se van a estacionar, o en el lugar en el que van a acampar, ellos llegan e inmediatamente empiezan a instalar todo. Para cuando llega ahora los cuatitas, que son los que llevan las cosas como más importantes del tabernáculo, que sería el altar, o que sería la mesa de los panes, o que serían también el candelabro, todas esas cosas importantes. Para cuando ellos llegan ya está instalado el tabernáculo, entonces ellos pueden llegar inmediatamente a meter esas cosas y a iniciar con su ministerio en el tabernáculo. Versículo 22. Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos, y Elisama, hijo de Amiud, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur,
Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos a retaguardia de todos los campamentos, y Aiezer, hijo de Amisadai, estaba sobre su cuerpo de ejércitos. Dan es el último que va en esta brigada, pues van todos marchando. Al principio va Judá, luego les menciono que va en medio la tribu de Leví con el tabernáculo, y al final va Dan. Y Dan significa juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera que atacara al pueblo de Israel por retaguardia iba a tener un juicio de Dios. Y esto sí va a ocurrir más adelante. Vamos a ver que Amalek es el que se anima a hacer esto y ataca a Israel por atrás. En la parte de atrás, por lo general, van los más débiles, van los más viejos, los que van ya cansados, y entonces Amalek suele atacar por ahí, por donde está nuestra debilidad. Esto ya hablando en terrenos espirituales, ¿verdad? Amalek, que quiere decir carne, o representa nuestra carne. Entonces, que Dan vaya atrás y signifique juicio, quiere decir que va a haber un juicio para cualquiera que se atreve a atacar a Israel, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Así es. Versículo 26, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Ahirá, hijo de Enán. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Entonces dijo Moisés a Obab, hijo de Raguel, Madianita, su suegro. Ok, Leslie aquí nos está diciendo, espiritualmente, hacemos una pausa aquí. Espiritualmente, cuando vas tú marchando, el pueblo de Israel que va marchando en el desierto, y atrás va lo más débil que pudieran, o que Leslie nos menciona, que son las mujeres, los ancianos y los niños. Las mujeres es igual a lo más débil, los ancianos es igual a los que creen saberlo todo, y los niños son las personas inmaduras espiritualmente, o las personas que están recién llegaditas, ¿verdad? Al conocimiento de Dios. Son personas que aún no saben defenderse bien espiritualmente. Entonces, si ustedes se fijan, cuando uno está en su caminar cristiano, los ataques suelen ser por ahí. No quiere decir que cualquiera que vaya adelante, cualquiera que esté en forma, o que esté en fuerza para poder librar una batalla, no vaya a caer. Todos estamos expuestos, pero estas personas son más expuestos aún. Entonces, el relato con Amalek y el pueblo de Israel está representando esto. Cuando Amalek ataca al pueblo de Israel y ataca a lo más débil, que son mujeres, ancianos y niños que van en la parte de atrás, es lo que está atacando la carne, a los más débiles, a los que creen saberlo todo, o que dicen, yo ya no necesito nada de esto porque yo ya me lo sé al derecho y al revés, no hay nada nuevo que me puedas enseñar. Y están también los inmaduros, los que apenas están creciendo y no saben ni en dónde están parados. Entonces la carne, el pecado, empieza a atacar por ahí, y es donde empiezan los problemas, y son donde nosotros debemos de fortalecer o cuidar a estas personas para que no sean atacados, o no vayan a ceder ante el ataque de Amalek. Falta poco para llegar a eso, y cuando lleguemos lo explicamos un poquito más. Vamos a ir avanzando con estos capítulos, porque luego no acabo. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, en el versículo 27, Aira, hijo de Enán. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Entonces dijo Moisés a Obab, hijo de Rehuel, Madianita, su suegro. Recuerden que está Jetro. Llega un momento en que Moisés regresa hasta el punto en donde él estaba antes de ser llamado por Dios, ¿verdad? Que es justamente aquí en el desierto de Parán. Y se topa con Jetro. Hay quienes dicen que el Jetro con el que se topa en esta ocasión no es el mismo
Saludos, hermano Raúl. No es el mismo Jetro que es el suegro de Moisés. Hay quienes dicen que el nombre de Jetro es como que un cargo que se le da al patriarca en esa tribu, ¿verdad? O en ese pueblo, porque ellos no pertenecen al pueblo de Israel. Pero otros dicen que el Jetro del que estamos hablando no es el suegro de Moisés, sino un hijo del suegro de Moisés. Sería entonces un hermano de la esposa de Moisés. Y otros definitivamente dicen que sí es el suegro de Moisés. Nosotros no sabemos cuál es, pero sí hay algo muy importante que podemos aprender de esto. La primera vez que se nos menciona a Jetro después de que Moisés ya libera al pueblo de Israel es para hablar con Moisés y le dice, bueno, es que yo veo que tú tienes muchas preocupaciones, que tú estás cargando con todo este pueblo, así que yo te recomiendo que tú delegues y los problemas más insignificantes se los pases a alguien más, ¿verdad? Que alguien más se haga cargo de estos problemas. Y los que son problemas muy pesados, difíciles, de eso sí hazte cargo tú. Y Moisés toma este consejo, ¿verdad? De Jetro, para no cansarse, para no desgastarse tanto al momento de estar liberando, bueno, no liberando, sino de estar guiando al pueblo de Israel a través del desierto. Ahora estamos hablando nuevamente con Jetro. Y dice, nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Hay que hacer equipo, sí, hay que hacerlos definitivamente. Y él respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. No quiere decir que confiara en Jetro para que él le dijera, ven, vamos a detenernos aquí, porque al final de cuentas ellos iban siguiendo la presencia de Dios. Recordemos que va la nube guiando al pueblo de Israel y Dios era el que decía, aquí nos vamos a detener para descansar. Si hubiera sido de esta manera, pues Jetro viene quedando de sobra, porque Jetro no era el que iba a decir en dónde iban a descansar. Moisés ahora le dice a Jetro, vente con nosotros, y cuando lleguemos al lugar que Dios ha prometido, te prometemos que nosotros vamos a cuidar de ti, te va a ir bien igual que con nosotros. Pero él no decide irse con Moisés, él decide continuar su camino con su familia en donde estaban establecidos y no continúa con Moisés. Entonces dice el versículo 33, así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Hermanos, no era un grupito de 500 personas, no era un grupito de 1000 personas, ni siquiera de 2000, era un montonal de gente. Por eso dice millares y millares, era una cantidad impresionante de personas. Yo no me imagino cómo lo hacía Moisés para poder guiar a tantas personas. Realmente ha de haber sido un trabajo muy, muy agotador. Vamos a avanzar en el capítulo 11. Jehová envía codornices. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Recuerden que cuando los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño sucedió lo mismo. Salió un fuego que los consumió, y este fuego en la ocasión con los hijos de Aarón salió del mismo tabernáculo, del arca del pacto. Probablemente este fuego del que está hablando el capítulo 11 también haya salido de ahí, y haya sucedido exactamente igual. Las personas que se han quejado son las personas que mueren por este fuego. Y es que a Dios no le gusta que nosotros nos estemos quejando de lo que Él nos da, ¿verdad? No eran quejas
Miren, yo entiendo que muchas veces usted va a estar cansado y se va a desesperar y su paciencia se va a acabar y entonces va a quejarse. Eso es entendible, somos humanos. Se puede quejar de eh, cómo es posible que, por ejemplo, en mi casa sucede esto. Yo saco la basura el día martes, que es cuando pasa el camión de la basura, entonces yo desde temprano acomodo la basura y la dejo ahí para que el camión pase y se la lleve. Pero en muchas ocasiones el camión de la basura ha pasado y no se lleva la basura, la deja ahí. Entonces es toda la semana que yo tengo que quedarme con esa basura y corro el peligro de que mis perros abran la bolsa y hagan un mugrero, y corro el peligro de que esto empiece a oler mal y con el calor se hagan gusanos, y bueno, son muchas cosas. Entonces, como ya han sucedido varias veces, yo me quejo y digo, ¿cómo es posible que la basura no haga su trabajo y no se lleve mi bolsa de basura? Nada más, nada les cuesta levantar una bolsa y aventarla al camión, o sea, no te cuesta nada. Y eso es una queja normal, pudiéramos decirlo. Pero en este caso, el pueblo de Israel se está quejando de cómo Dios está tratando a su pueblo y de cómo Moisés los va guiando. La queja es hacia Dios por las cosas que Dios mismo está haciendo y el pueblo no está contento. Ahora, hay algo muy importante que ver en esta queja, ahorita la vamos a ver. Versículo 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su olor como color de bedilio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y los molía en molinos, o los majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas, y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y pausamos aquí. Entonces, empezamos a ver que los que empiezan todo este mitote de quejarse son los extranjeros. ¿Y quiénes eran estos extranjeros? Bueno, estos extranjeros era gente que había salido de Egipto junto con el pueblo y eran egipcios también. Entonces, ellos en Egipto ven todo lo que sucede con las plagas y entonces dicen, no, pues es que el Dios de Israel es el mero mero, ¿verdad? Vámonos a ir con ellos. No vaya a ser que después nos vaya a pasar algo peor, entonces mejor estar de su lado que en contra. Y se van con el pueblo de Israel. Y Dios dice, ok, está bien, pueden venirse. Claro que pues al venirse con nosotros, celebran las fiestas que nosotros celebramos, se van a circuncidar, van a estar viviendo conforme a la ley que nosotros vivimos y se alinean a como nosotros lo vamos a hacer, ¿verdad? Y entonces ellos dijeron, está bien, no hay problema. Pero llegó un momento en que recordemos que era muy diferente la comida que comían en Egipto a la comida que Dios les da en ese momento. El maná dicen que era unas hojuelas delgadas. En Éxodo nos dice que eran como sabor a hojuelas con miel. Y en algunos escritos por ahí que me he topado dicen que probablemente este maná adquiría el sabor de el alimento que tú quisieras en ese instante. Es como si yo dijera, pues bueno, aquí hay maná y cómo se me antoja una pizza, entonces este maná sabía pizza. Y era algo más o menos así. Claro que en aquel tiempo pues no había pizza, entonces era así como que se me antoja alguna fruta o se me antoja alguna verdura y este maná pudiera tomar el sabor de este producto, ¿verdad? Pero llega un momento en que estos egipcios dicen, ¿sabes qué? Yo ya me harté de tanto maná, a pesar de que el maná pudiera tomar el sabor de lo que tú quisieras. Yo tengo mis dudas en cuanto a que es lo que estos escritos dicen, que tomaba el sabor de lo que tú quisieras, porque si fuera así, pues entonces no tendría sentido que te quejaras
porque se te antoja la comida que comías antes. Pues si te comes el maná y el maná te sabe a lo que tú querías, pues entonces no tenía sentido que te quejaras después. Pero, dice Leslie, eso era para que comieran con conciencia y no en automático o por gula. Tenían que pensar para comer y ya ni para eso quisieron pensar. Bueno, ok, es la explicación que Leslie nos da. Entonces estos egipcios ya no quieren nada y empiezan a quejarse, y entonces los hijos de Israel, el pueblo de Israel, los escucha y dicen, oye, sí es cierto, en Egipto comíamos bien rico, sí, éramos esclavos y todo, pero comíamos con ganas, estaba bien padre la comida de ahí. Y entonces ellos empiezan a quejar, y ahí es donde empieza todo el despapalle, porque es que ellos ya se empiezan a quejar por una cuestión que Dios, para empezar, no los había olvidado, y no es que no les hubiera dado alimento nunca. Tenían ese maná y era una comida completa para ellos. No era que, pues le va a faltar vitaminas o le va a faltar esto. Era completo. Y ellos ya se estaban quejando de esto. Por una parte. Por otra, estaban anhelando regresar a Egipto, de donde eran esclavos, y esto obviamente a Dios no le agradó, y por eso sale este fuego que consume a las personas que se están quejando. Dice en el versículo 10: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Dice Leslie, es la explicación que leí. Los egipcios comían de todo tipo de comida, no kosher. Y obvio, comer con conciencia funcionaba solo con comida kosher. Ok, bueno, ya eso tiene más sentido. Para los que van entrando apenas y no saben qué es la comida kosher, es el estilo o es la comida que Dios le da al pueblo de Israel que pueden comer. Ciertos animales se comen, ciertos animales no se pueden comer. Y esa comida es aprovechada por completo en nuestro cuerpo. Entonces no es algo que nos vaya a dañar o nos vaya a lastimar. Vienen en los estudios que hemos pasado, y tal vez más adelante volvamos a tocar el tema, pero ahorita vamos a avanzar. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no has hallado gracia en tus ojos? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la cría, la que cría al que mama, y la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salíamos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová mandó a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová?
Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube, y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Ataba partió el pueblo a Aserot, y se quedó en Aserot. Ok. ¿Qué es lo que pasó aquí? El pueblo empieza a quejarse. Moisés también ya está cansado de escuchar las quejas del pueblo. Él no está de acuerdo con lo que el pueblo se está quejando, pero ya también Moisés está en su límite. Y Moisés va y se queja ahora con Dios. Esto que hace Moisés, pudiéramos verlo bueno y malo a la vez. ¿Por qué? Porque bueno, porque nosotros, o más bien Moisés va y confía y lleva su queja y su petición delante de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que Moisés está consciente en todo tiempo de que Dios es el que soluciona los problemas, y va y habla con él. Pero por otro lado también vemos que Moisés es incrédulo en algunos puntos, sobre todo cuando está diciéndole a Dios, ¿de dónde va a sacar tanta carne? Dios le dice: pues les voy a dar carne hasta que se harten, van a estar comiendo carne un mes. Y Moisés le dice: pues es que mira todo lo que es de pueblo, y de dónde vas a sacar tú tanta carne. Se van a matar todos los animales que tenemos aquí, van a haber suficientes peces en el mar para poder comer, y que todas estas personas queden saciadas. Y entonces Dios también se enoja con Moisés y le dice: bueno, ¿que no has visto que todo este tiempo yo he estado haciendo cosas a favor del pueblo? ¿Dudas de mí? Y en ese punto nosotros podemos decir: ay, Moisés, pues es que solo a ti se te ocurre. Pero también, hermanos, cuando uno está al frente, cuando uno está liderando, uno se sorprende, en verdad, de las cosas que llegan a suceder, y de cómo el pueblo a veces viene ante ti con quejas, y tú te quedas: ¿es en serio? O sea, acabamos de hablar de esto hace un domingo. ¿O es en serio la clase de escuela dominical trató de esto? ¿O por qué me estás diciendo que tienes este problema si ya habíamos hablado cómo solucionar este problema? Y entiendo perfectamente a Moisés en ese punto, y sé que muchos hermanos lo han de entender también. El problema es cuando nosotros nos agobiamos tanto también, que esa molestia la pasamos con Dios, y vamos y le reclamamos: bueno, es que tú qué tienes, ¿por qué me haces esto? Moisés hace algo que muchas veces nosotros hacemos, y es el aventarse al drama, ¿verdad? Es mejor que me mates, mátame, si he hallado gracia delante de ti, mátame. Y es bien curioso cómo hace esto Moisés, y también Elías lo hace, y tú pudieras decir: bueno, estas dos personas
en el momento en que debían demostrar que eran las personas que Dios usaba, en ese momento quedaban mal. Y lo interesante es que en el monte de la transfiguración son los dos que se aparecen con Jesús. Y esto nos habla de que obviamente nosotros no estamos preparados y Dios no nos escogió porque seamos los más capacitados. Dios nos escoge porque somos los que tenemos las ganas, o porque tenemos el deseo de agradarle a Él, de servirle a Él. Y eso es lo que Dios está buscando: gente que esté deseosa de servirle, gente que esté deseosa de hacer su voluntad. Y Moisés, aunque estaba cansado, aunque estaba fastidiado, imagínense, no eran, les digo, ni 100 personas, ni 500, ni 1000, ni 2000, eran montonales, millares y millares. Lidiar con todas estas personas definitivamente a Moisés le costaba. Después de esto, Dios también le dice a Moisés: escógeme 70 ancianos y tráemelos, y les voy a dar de tu espíritu. Aquí me pongo a pensar en algo y recuerdo a Jetro diciendo: es que delega para que no se te complique tanto la situación. Y Moisés delega, ¿verdad? Pero al parecer no ha funcionado lo que el consejo de Jetro hasta este momento, sino que sigue habiendo problemas. Entonces Dios, gracias a la petición de Moisés, dice: a ver, tráeme a los 70 ancianos, porque de tu espíritu, del espíritu que yo te di a ti, o sea, el Espíritu Santo que reposa en Moisés, voy a darle a ellos también. No es, ojo, no es voy a darles a ellos una porción nueva del Espíritu Santo. No, es de la que tú tienes, le voy a dar a todos. Lo que me hace pensar que era suficiente para que Moisés pudiera lidiar con todo el pueblo. Pero ahora Dios, de esa misma porción que le había dado a Moisés, la reparte entre los 70 ancianos. Y nos habla de 2 que estaban fuera, que no fueron al tabernáculo, porque muy probablemente ellos se ocuparon en alguna otra cosa. No nos dice por qué, pero ellos estaban dentro del campamento y el Espíritu llega también a ellos. Y esto es algo muy bonito, porque leí en uno de los comentarios que esto representa bastante bien cómo el Espíritu Santo va a salir, o va a ir hacia el mundo gentil. Dios tiene sus escogidos, el pueblo de Israel, los 70 ancianos, y estos están ahí, y entonces el Espíritu Santo llega sobre ellos. Pero están estos 2 que se quedaron en el campamento, que pudieran representar bastante bien a los gentiles, que no están entre... sí están entre los escogidos, pero no fueron al lugar en que tenían que haber ido, y entonces a ellos también se les da el Espíritu Santo. Nosotros somos escogidos también, pero no formamos parte del pueblo físico, del pueblo que Dios eligió, ¿verdad? No somos judíos. Sin embargo, el Espíritu Santo y la salvación también es para nosotros, y nosotros también contamos con eso. Esto es bastante agradable y es bastante bonito. Y entonces vemos que uno de los jóvenes va con Josué y le dice: Josué, estas 2 personas están profetizando en el campamento. Y Josué va con Moisés y le dice inmediatamente: oye, estos 2 están profetizando en el campamento, impídeselos. ¿Cuántos en la iglesia están? Ay, el hermano fulano de tal está en un ministerio, pastor, vaya y deténgalo. Y es así como que, pues déjalo, somos del mismo equipo. Si está haciendo él su ministerio, si él está trabajando para la obra de Dios, excelente, dale. Y Moisés es lo mismo que dice, ¿verdad? ¿Estás tú celoso ahora por mí? Déjalos. Ojalá todos pudieran profetizar, y ojalá todos tuvieran el Espíritu de Dios para ejercer, ¿verdad? En el ministerio. Y eso también nos habla a nosotros cuando creemos que nada más el equipo o las personas que han sido nombradas con un ministerio en la iglesia son las únicas que pueden ejercer, son las únicas que pueden trabajar. Y cuando sale alguien que está trabajando, alguien que quiere involucrarse, o que tiene su ministerio y trabaja y también él está ayudando, nosotros luego, pero es que tú no fuiste nombrado, ¿no? Es que a ti no te pasaron al frente ese día que presentaron a todos los representantes de los ministerios. Tú no puedes participar. Hermanos, todos somos del mismo equipo, todos trabajamos para el mismo Señor, todos estamos en la misma batalla.
¿Por qué nos metemos el pie uno al otro? Ojalá todos en la iglesia, ojalá todos en la iglesia trabajaran. Ojalá todos en la iglesia tuvieran el Espíritu de Dios. Ojalá todos en la iglesia tuvieran ese ánimo de trabajar como lo tenemos nosotros. Si hay un hermano que está trabajando, déjalo que trabaje. Qué bueno, gloria a Dios, y ojalá le vaya muy bien y pueda ganar muchas almas para el reino de Dios. Excelente. Vamos a avanzar. Otra cosa que ocurre en este capítulo. Esto es lo interesante. Llega Dios envía las codornices, y miren, quiero que ustedes se imaginen la magnitud del pueblo de Israel, cuánta gente era. Aparte de eso, la Biblia nos dice que el viento que hace Dios soplar sobre el pueblo de Israel, permítanme tantito. El viento que hace soplar Dios, que trae las codornices, cubre un día de camino de un lado del campamento y otro día de camino del otro lado del campamento. Era excesivo la cantidad de codornices que había. Dice que había cierta estatura, déjenme lo busco. Dice casi 2 codos sobre la faz de la tierra. No quiere decir que las codornices estuvieran amontonadas una sobre otra hasta llegar a esa altura, sino que las codornices volaban a esa altura para que tú las pudieras atrapar, ¿verdad? Para que los israelitas las pudieran tomar y entonces poderlas comer. Todo estaba lleno de codornices. Imagínense, por primera vez en un año dejaron de comer maná para comer codornices, y en eso estaban comiendo, y no era solamente que voy a comer una porque traigo hambre y es lo que me cabe ahorita en la barriga, y ya, sino que estas personas agarraban una y agarraban otra y decían, y para mañana, y déjale, llevo como en fiesta infantil, ¿verdad? Unos 3 más a mi mamá y otros 3 más a mis hermanos, y así era demasiado lo que agarraban. Que es entonces cuando Dios dice la Biblia, se enciende su ira y cae una plaga sobre el pueblo de Israel. ¿Qué plaga es? No sabemos. ¿Por qué cae esta plaga? Bueno, hay quienes dicen que cuando ocurre esto, los mismos egipcios que habían dicho o se habían quejado de que ya estaban hartos de comer maná y que tenían mejor comida en Egipto y todo eso, cuando llegan las codornices, ellos dicen, muy seguramente esto fue gracias a un dios egipcio. Y eso a Dios le cayó bastante mal. Entonces, por eso Dios, aquí va plaga, ten. Otros dicen que también esta plaga llega por el exceso de codicia que había en el pueblo. De hecho, Kibrot Hatava significa la tumba de los codiciosos. Ese es su significado, la tumba de los codiciosos. Y así se llama este lugar en donde muere mucha gente a causa de esta plaga que no sabemos qué es. Hasta ahorita no he encontrado qué era esta plaga, pero es una plaga que se lleva a mucha o a gran parte del pueblo de Israel en ese momento. La tumba de los codiciosos. Entonces estamos aprendiendo una cosa más. El conformarnos con lo que Dios nos da y agradecerlo. Y ojo, cuando digo conformarnos, no quiero, hermanos, que ustedes digan, pues el pastor dijo que nos conformemos, no hay que trabajar. El pastor dijo que nos conformemos, vamos a tirar barra todo el día y no vamos a trabajar ni hacer absolutamente nada, me conformo con lo que tengo. No, está bastante bien que tú te muevas, que tú trabajes, que si tú quieres tener tus cosas lo hagas, eso está bastante bien, no está mal. El asunto, exactamente, tener contentamiento, el estar satisfecho con lo que tienes. O sea, sí, ahorita tengo
un carro que me funciona, de vez en cuando me deja ahí tirado, pero allá de vez en cuando funciona. Y sí quisiera un mejor carro, pero no es mi afán de cada día estar pensando en ese carro. Con el que tengo estoy bien por ahora, estoy tranquilo, me sirve y estoy satisfecho. Sí, voy a trabajar para conseguirme un carro mejor y si Dios me lo permite y está en su voluntad y voy a pedírselo, Dios me dará un carro mejor. Pero no es algo que me quita el sueño, no es algo por lo que yo hago horas extras y de a tiro me desatiendo de mi familia, me desatiendo de todo solo por conseguir ese carro. Eso es tener contentamiento, el que tú tengas algo, estés satisfecho y estés feliz y agradecido por lo que tienes. El pueblo de Israel en este momento no fue así. No estaba ni agradecido por el maná que Dios le estaba dando y por sus cuidados, ni tampoco estaba satisfecho con lo que tenía, sino que al momento en que Dios dice, bueno, van a querer carne, aquí tienen su carne. Y entonces ellos dicen, uy, carne, bastante, tráele toda la que te quepa, toda. Ya no te llenas, o bueno, más bien ya no te cabe, tú sigue trayendo porque más al rato vas a tener hambre. Entonces, esto no le gusta a Dios. Dios dice, ten contentamiento, ten mesura, ten calmado. No te quieras comer el mundo en un ratito. Ten contentamiento. Vamos al último capítulo para terminar. Capítulo 12. María y Aarón murmuran contra Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot, y acamparon en el desierto de Parán. Muy bien. María y Aarón, hermanos de Moisés. María, la profetisa, la que había animado al pueblo de Israel para que mientras estaban en Egipto, para que siguieran teniendo a sus hijos. Ella misma sacó a Moisés y lo estuvo cuidando mientras lo puso en el río para que no fueran a matarlo y lo encontrara la hija del faraón. Esta misma mujer ahora murmura contra Moisés, y es a causa de la mujer de Moisés. Ustedes recordarán que Séfora no era del pueblo de Israel, ella era de otro lugar, era de otro pueblo. Moisés la conoce cuando sale huyendo de Egipto, y entonces a causa de ella se empiezan a murmurar contra Moisés, y María es la que empieza esta murmuración. Aarón también participa, pero él no es el que inició la murmuración, y esto es importante que lo sepamos. Ahora, ¿por qué murmuran contra ella? ¿Cuál es el problema? Hay varias teorías. La primera es
un problema que nos ataca todavía en estos días, y es por el hecho de que muy probablemente Séfora haya sido una persona de color y esto no le gustaba a María o a Miriam. Es que también tiene este nombre, María o Miriam, pueden ser cualquiera de los dos. Esa es una de las razones que probablemente sucedieron. Otra dice que Séfora para este punto ya había muerto y que Moisés había tomado a otra mujer y que esta mujer no le agradaba a María. Y una última dice que Moisés en este punto había tomado una mujer más y que ahora tenía dos esposas y que por eso María estaba enojada. Descarto, o la opción C no la veo muy probable. ¿Por qué? Porque para empezar eso hubiera sido que Moisés hubiera pecado porque ahora tenía dos mujeres, y también hubiera sido bastante contradictorio porque Dios está defendiendo a Moisés, y cómo Dios va a defender a alguien que ha pecado, o más bien cómo Dios va a defender al pecado, porque si defiende al pecador estaría solapando el pecado de Moisés y entonces estaría a favor de, como si estuviera a favor de. Entonces yo no creo que la opción C, lo que acabo de decirles de que Moisés tenía dos mujeres, no ocurrió. Entonces nos quedamos con la opción A o con la opción B. Cualquiera de las dos que hayan sucedido, el caso es que María y Aarón empezaron a hablar en contra de Moisés. Y entonces algo que es todavía peor, ellos dicen: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? En otras palabras, nos quejamos porque Dios nos dijo que nos quejáramos. Está tan mal que nosotros pequemos y aparte echemos la culpa a Dios de nuestro pecado. Y esto también fue así como la gota que derramó el vaso, y Dios no lo aprobó, Dios no lo vio bien. Y entonces junta a Moisés con Aarón y con María y empieza a hablar con ellos, ¿verdad? Y le dice: a mis profetas me les voy a presentar por medio de sueños, por medio de visiones, pero a Moisés no me lo voy a presentar así. Moisés es el único que me puede ver cara a cara, es el único que ha visto cómo soy, es el único que con el que ha escuchado mi voz tal cual. Y aún así ustedes no tuvieron el más mínimo temor de hablar en contra de él. Entonces, cuando Dios dice esto y se enoja con ellos y se va, vemos que María, que es la que empezó todo este problema, está su piel completamente blanca a causa de la lepra. Y quiero que ustedes ahora recuerden cuando hablamos de la lepra en capítulos anteriores, que era a causa de la murmuración y a causa del chisme. Aquí es donde podemos corroborarlo. ¿Por qué? Porque entonces vemos que el mismo pecado por el que estaba hablando, o del que se hablaba la lepra en aquellos capítulos, María lo tiene. Hizo exactamente lo mismo y es lo que le pasó. Ahora, la lepra que tiene María no es una lepra que apenas está empezando, ni es una lepra algo pequeña. Según comentarios que he leído, esta lepra estaba en los últimos días de su desarrollo. O sea, ya era una lepra muy muy avanzada. Y si María, más bien, y si Moisés no interviene o no intercedía por María, María se podía morir de esto. Entonces Aarón se sorprende de ver a María en esta condición, y Aarón confiesa su pecado y le dice a Moisés: Moisés, perdón por todo lo que hemos hecho, pero haz algo, porque si no María no la va a contar más. Y Moisés entonces intercede por María, y Dios le dice a Moisés: tienes que sacarla del campamento una semana, que se quede afuera una semana. No va a ser a la ligera lo que hizo. Y así como ella quiso avergonzarte en público, hablando en público o queriendo hablar de ti en público para que tú te avergonzaras, yo la voy a avergonzar en público a ella, y que se quede afuera del campamento. Y saben,
el pueblo de Israel se detuvo una semana más por culpa de María. Estuvieron esperando a María esa semana, que Dios ya después la sana y puede adherirse nuevamente al campamento, pero esa semana se quedan esperando a María, lo que nos dice algo a nosotros. El pecado afecta de tal manera a las personas que detiene muchas veces el trabajo de las personas de alrededor, o el trabajo que Dios quiere hacer con las personas de alrededor, y nosotros seguimos pensando que el pecado, pues nomás me afecta a mí, pero el pecado afecta a todos de una manera bastante grave. Imagínese todo lo que se ha retrasado, o todo lo que se ha detenido, tal vez los planes de Dios para nosotros, porque nosotros seguimos pecando, porque nosotros seguimos alejándonos de Él, porque nosotros seguimos estando ahí constantes en el pecado. Tal vez si nosotros ya decidiéramos alejarnos del pecado definitivamente, estaríamos en otro punto. Pero a veces no queremos, y ese pecado hace que nos atrasemos y que se atrasen más cosas. Entonces, importante también es que nosotros recordemos que el chisme o la murmuración es algo que Dios no va a tolerar, y es algo que a Dios no le agrada. A veces hablamos de que, hablar contra el pastor, no vayas a hablar en contra del pastor porque es escogido de Dios, o porque es el ungido de Dios. Pues sí, qué bueno que tengas ese freno, ¿verdad? De no hablar de tu pastor mal. Pero, sabes, es lo mismo para hablar de tu hermano que no tiene algún cargo en la iglesia, o que apenas está llegando. Es lo mismo para hablar de aquel que está en pecado, y que en vez de que tú lo ayudes, estás tirándole y le estás tirando y le estás tirando. Y estamos aquí para restaurar personas, para ayudarles, no para seguir hundiéndolas más en el pecado, no para seguir hundiéndolas más en lo que han hecho, en sus errores, sino estamos para ayudarlos. Y eso es algo que nosotros debemos de tener bastante en cuenta. Vamos a terminar aquí el estudio en el capítulo 12. Para la siguiente semana avanzaremos otros 3 capítulos, y vamos a entrar a la misión de los 12 espías, capítulo número 13. Hermanos, pequeños avisos: el día de mañana tenemos nuestro culto de oración. Recuerde, es presencial, usted puede asistir a la iglesia, es a las 7, y ahí lo estaremos esperando. Vaya y tenga un tiempo de comunión con nosotros, con sus hermanos. Vamos a pasar un tiempo adorando y orando con Dios. También va a estar transmitiéndose por Facebook, pero haga el esfuerzo por ir a esta reunión. Cuando uno ora, las cosas más sobrenaturales y las cosas más impresionantes suceden. Usted no tiene ni la menor idea de todo lo que puede ocurrir cuando oramos. Solamente hay que inclinarse, hay que orar. Y el día de mañana tenemos nuestro servicio. Si tiene una petición, póngala en el grupo de WhatsApp, mándela en los comentarios de Facebook, o póngalo ahí en el chat de Facebook, y estaremos poniéndola en la lista de peticiones el día de mañana. Recordarles también que a los jóvenes, el día sábado a las 6 tenemos nuestro culto de jóvenes, no se lo pierdan. Hay temas muy interesantes, se está viendo un libro bastante bueno para ustedes, chicos. Por favor, no falten. Yo sé que les va a ayudar, yo sé que les va a servir. Su presidente de jóvenes y su vicepresidente se están preparando bastante bien para darles estos temas, así que acudan, chicos, en verdad, no se van a arrepentir. Y por último, escuela dominical a las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, el domingo, por Zoom. Les estoy enviando la liga a través del grupo de WhatsApp. Si alguno de ustedes no está en el grupo de WhatsApp, avíseme para poderlo agregar y que usted también tenga acceso a las clases de escuela dominical. Y a las 11:30 tenemos nuestro servicio de adoración en la iglesia. Es presencial, no falte, hermano. Dios quiere hablar con usted, y si usted se queda en su casa a ver Chabelo, Dios no le va a hablar. Dice Leslie en los comentarios, eso aplica hasta para hablar mal de nuestros gobernantes, hablando de el capítulo que leímos, o ver programas de TV de chismes, porque la ley dice que tanto malo es hablar de alguien como escuchar que hablen mal de alguien. Salmo 1 lo describe como escarnecer. Así es. Si usted no le dijeron sus papás, bueno, la silla de escarnecedores, que fue
una experiencia inolvidable para muchos de nosotros en nuestra adolescencia. Pues bueno, escarnecer es esto, el burlarse, el chismear, el murmurar acerca de las personas. Eh, Dios los bendiga, hermanos, cuídense mucho, que descansen y nos estamos viendo el día de mañana. Hasta luego.